Isabela Monteira estaba de pie frente al espejo de su principal salón de belleza, observando el trabajo de sus maestros. El salón estaba lleno de clientas, mujeres de negocios del centro de São Paulo, que valoraban la calidad y estaban dispuestas a pagar por ella. El sonido de los secadores se mezclaba con la suave música brasileña, creando el ambiente habitual de un establecimiento de éxito. A Isabela le encantaba esta hora del día, cuando el salón funcionaba a pleno rendimiento y podía apreciar los frutos de su esfuerzo. El salón estaba situado en la planta baja de un moderno edificio de la zona comercial. A través de los grandes ventanales podía ver la concurrida avenida, por la que pasaban a toda velocidad coches y peatones. Isabela había diseñado ella misma el interior. Colores claros, muebles cómodos, muchos espejos y la iluminación adecuada. Cada detalle servía para crear una atmósfera de lujo que sus clientes podían permitirse. Clara, enséñame los informes de los últimos 15 días. Se dirigió Isabela a su recepcionista, una mujer alta con el pelo rubio, muy bien peinado. Clara Lima llevaba 5 años trabajando con Isabela y conocía el negocio tan bien como ella. Era el tipo de persona en la que se podía confiar. Puntual, atenta a los detalles, capaz de comunicarse con clientes caprichosos. Isabela la valoraba y le pagaba un buen sueldo, consciente de que sería difícil encontrar una ayudante así por segunda vez. Clara se acercó con un portapapeles en las manos y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Isabela, los números son excelentes. Los beneficios han aumentado un 23% con respecto al mes pasado. Los tratamientos capilares de queratina y nuestras nuevas mascarillas de oro van especialmente bien. Las mascarillas de oro siempre funcionan, sonríe Isabela. Las mujeres están dispuestas a pagar por la sensación de lujo, aunque el efecto sea sobre todo psicológico. Clara asintió con comprensión. Durante sus años en el sector de la belleza, había aprendido a comprender la psicología femenina tan bien como un psicólogo. Isabela cogió el portapapeles y escrutó las columnas de cifras. Sus salones belleza en 3 distritos de la ciudad funcionaban como un reloj. En 8 años había convertido una pequeña peluquería heredada de su tía en una próspera cadena. A sus 26 años no sabía mucho de negocios, pero estaba dispuesta a aprender y asumir riesgos. Los 2 primeros años fueron difíciles. Competencia, falta de fondos, problemas con el personal. Pero Isabela demostró ser persistente e inteligente. Estudió las necesidades de sus clientes, siguió las tendencias de la moda, invirtió en equipos y formación para sus maestras. Eso es estupendo. ¿Y cómo vamos con los nuevos cosméticos de Francia? El envío llegó ayer. Todo va bien. Las chicas ya han empezado a ofrecer nuevos sueros a los clientes. Son caros, pero van bien. La señora Carvalho pidió 3 productos a la vez por 400 reales. ¿Carvalho? ¿La mujer del notario? Esa misma. Dice que se prepara para celebrar su 20º aniversario de boda. Isabela asintió. Siempre apostaba por productos de calidad, aunque costaran más. Sus clientes lo apreciaban y volvían una y otra vez. A diferencia de muchos de sus competidores, que escatimaban en todo, Isabela lo entendía. En el sector de la belleza, no se puede escatimar en calidad. Un mal procedimiento o unos cosméticos defectuosos podían arruinar una reputación que tardaría años en reconstruirse. El teléfono sonó en el bolsillo de su chaqueta. En la pantalla apareció el nombre de Patricia, la administradora de la sucursal. Señora Monteira, soy Patricia, de la sucursal de Runda Batista. Nuestra máquina de manicura se ha estropeado hoy. ¿Puede enviarnos una manicurista mañana por la mañana? Por supuesto, Patricia. Clara lo organizará, respondió Isabela y miró a la recepcionista, que ya estaba tomando notas en su cuaderno. Una cosa más, continuó Patricia. Ha venido a vernos una representante de una nueva línea de cosméticos de Argentina. Ofrece condiciones favorables de suministro. ¿Puedes reunirte con ella mañana? Pensó Isabela. Últimamente, los cosméticos argentinos están ganando popularidad en Brasil, sobre todo entre las mujeres jóvenes. Concierta una cita para esta tarde, pero antes quiero ver algunas muestras de productos. Muy bien, señora Monteira. La tarde transcurrió con la rutina habitual. Isabela comprobó el trabajo de los 3 salones, se reunió con el proveedor del nuevo equipo de pedicura, acordó una campaña publicitaria con un diseñador que le ofreció poner anuncios en revistas femeninas.
A las 7 de la tarde se sentía agradablemente cansada tras un día productivo. De camino a casa, paró en el supermercado a comprar comida para la cena. Últimamente, Rodrigo y ella cocinaban menos en casa y preferían cenar en restaurantes o pedir comida para llevar. Pero esta noche Isabela quería las comodidades del hogar. Eligió pescado y verduras frescas y compró un buen vino blanco. En casa, en el barrio de Morumbi, la recibe el silencio. Rodrigo aún no había vuelto del trabajo, aunque normalmente ya estaba en casa a esa hora. Isabela se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina, donde dejó el bolso sobre la encimera de mármol. Su casa no era la más grande del bloque, pero era acogedora y luminosa, con grandes ventanales y una distribución cómoda. Isabela la había comprado hacía 3 años, cuando las cosas iban especialmente bien. Rodrigo se había resistido a comprarla entonces, diciendo que era demasiado cara, pero ella había insistido. Ahora reconocía que tenía razón. Isabela se puso la ropa de casa y empezó a preparar la cena. Cocinar siempre la relajaba, le permitía distraerse de sus pensamientos de negocios. Puso música, abrió el vino y se sirvió una copa. El sol se ponía por la ventana, tiñendo la cocina de suaves tonos dorados. A las 8:30 se oyeron pasos familiares en el pasillo. Rodrigo entró en la cocina, colgando la chaqueta en el respaldo de una silla. Tenía el ceño fruncido y los hombros caídos. Isabela se dio cuenta enseguida de que su marido había tenido un mal día. «Hola, cariño. ¿Qué tal estás?» Isabela se acercó a su marido y le dio un beso en la mejilla. Rodrigo la abrazó, pero de algún modo perezoso, sin la calidez habitual. Normalmente hablaba de su día, compartía noticias del trabajo, se interesaba por los asuntos de ella. Hoy estaba callado. «Isabela, tenemos que hablar». Ella desconfiaba. En 12 años de matrimonio, el tono de Rodrigo solo había aparecido ante conversaciones desagradables. Cuando había muerto su padre, cuando habían tenido un aborto en el 5.º mes de embarazo, cuando los médicos habían dicho que probablemente no tendrían hijos. ¿Qué había pasado? Rodrigo se acercó a la ventana, se quedó un momento mirando el atardecer de la ciudad. Luego se volvió hacia su mujer. El director ha convocado hoy a todos los directivos. La empresa atraviesa un momento difícil. Hay menos pedidos y la competencia es cada vez mayor. Los chinos hacen dumping, nuestros precios parecen altos. Rodrigo se pasa la mano por el pelo, un gesto que le resulta familiar cuando está nervioso. Podría haber despidos, graves recortes. Isabela se sentó junto a su marido en la mesa de la cocina. Rodrigo llevaba 7 años trabajando en Electrocom, vendiendo frigoríficos, lavadoras y aparatos de aire acondicionado. El trabajo no era el mejor pagado, pero era estable. A lo largo de los años se había consolidado como un empleado concienzudo, aunque era difícil decir que fuera un vendedor sobresaliente. ¿Cuándo podría ocurrir? Dentro de un mes. El director dijo que mirarían las cifras de ventas de cada gerente en los últimos 6 meses. Rodrigo soltó una risita amarga. Y mis cifras de los 2 últimos meses no han sido buenas. La gente está comprando equipos más baratos. La crisis está pasando factura. Isabela sabía que Rodrigo siempre había tenido una dolorosa experiencia de fracasos en el trabajo, sobre todo cuando se trataba de dinero. Su familia había sido pobre de niño, y el miedo a la pobreza estaba muy arraigado en él. Envidiaba el éxito de Isabela, aunque intentaba ocultarlo. Rodrigo, no hay por qué enfadarse. Puede que todo salga bien. No eres el peor vendedor de la empresa, ¿verdad? No el peor, pero tampoco el mejor, admitió. Y eliminarán a los mediocres. Se quedarán con los mejores. A los peores los despidieron hace tiempo. Isabela tomó la mano de su marido entre las suyas. Veía cómo le deprimía la noticia, cómo se encerraba en sí mismo. ¿Qué dicen tus compañeros? Están todos nerviosos. Ramírez dice que tiene contactos en la central y que no le tocarán. Silva está pensando en renunciar antes que ellos. Dice que quiere empezar su propio negocio. Quizá deberías pensar en montar tu propio negocio, sugirió Isabela con cautela. Rodrigo negó con la cabeza. ¿Con qué voy a montar un negocio? No tengo capital inicial, ni contactos, ni experiencia empresarial. Tenemos dinero. ¿Puedo...? No, interrumpió Rodrigo bruscamente. No voy a vivir de mi mujer. Isabela suspiró. Ya habían tenido esta conversación muchas veces. Rodrigo no quería aceptar su ayuda, le parecía humillante.
El orgullo masculino le impedía ver las soluciones obvias. Entonces no nos adelantemos. Quizá no te despidan. Tal vez, aceptó sin mucha fe en su voz. Isabela se levantó y se acercó al fogón donde se cocinaba el pescado. Quería animar a su marido, sacarle de sus pensamientos sombríos. En la nevera había comida para una cena normal, pero ella quería hacer que la velada fuera especial, para apoyar a Rodrigo. ¿Sabéis qué? Hagamos una pequeña celebración. Hoy he recibido una gran noticia del salón, y tú aún no estás despedido y no vas a desanimarte. Rodrigo sonrió débilmente por primera vez aquella noche. ¿Una celebración? ¿Qué estamos celebrando? El hecho de que estamos juntos y que superaremos cualquier dificultad, y que nos tenemos el uno al otro. Isabela sacó de la nevera las gambas que había comprado, por si acaso hacía un par de días, los aguacates, los limones. En el bar había una botella de buen vino blanco de Río Grande do Sul. Mientras ella cocinaba, Rodrigo puso la mesa en el salón, sacó copas de cristal, encendió velas. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Preguntó Isabela, trayendo un plato de gambas a la crema. En aquel restaurante cerca de tu primer salón. Estabas celebrando tu primer gran beneficio. Rodrigo sirvió vino en copas. Estabas sentado solo a la mesa, sonriendo a tus propios pensamientos. Y te acercaste y dijiste que las chicas no debían sonreír solas. Y tú respondiste que tenías motivos para sonreír sin compañía masculina. Y no te echaste atrás y te ofreciste a hacerme compañía. Y mereció la pena, rió Rodrigo por primera vez aquella noche. Cenaron tranquilamente, recordando los buenos momentos que habían pasado juntos. Su primera cita, cuando Rodrigo había intentado impresionarles pidiendo el plato más caro del menú, a pesar de que no tenía mucho dinero. Su boda pequeña pero divertida, con amigos íntimos y familiares. La luna de miel en Río, donde por primera vez se sintieron realmente felices como pareja. El vino y el ambiente cálido hacían su trabajo. Rodrigo se relajaba, e Isabela se alegraba de que hubieran conseguido disipar su pesimismo. En momentos así se daba cuenta de por qué se había casado con él. Rodrigo podía ser encantador, tenía buen sentido del humor, se preocupaba por ella a su manera. ¿Recuerdas cuándo decidiste abrir un segundo salón? Preguntó Rodrigo terminándose el vino. Te dije que era demasiado arriesgado, pero lo hice de todos modos. Y tenía razón, como siempre, añadió con una ligera tristeza en la voz. Isabela sintió una tensión familiar. Incluso en sus buenos momentos, había entre ellos una punzada de celos y resentimiento. Rodrigo, solo he tenido suerte de encontrar mi propio negocio. No es suerte, eres más listo que yo, y más valiente. Eso no es verdad. Sí, sacudió la cabeza. Tú siempre sabes qué hacer. Y yo, me da miedo arriesgarme. Después de cenar, Isabela puso los platos en el lavavajillas y Rodrigo se quedó en el salón para terminarse el vino. Cuando ella regresó, él miraba las llamas de las velas con aire pensativo. Ella se sentó a su lado en el sofá. ¿En qué piensas? En lo que pasaría si me despidieran. Tengo 36 años, sin experiencia en otros campos. ¿Quién me contrataría? Lo harán, dijo Isabela con seguridad. Eres una buena profesional. Un profesional mediocre, corrigió Rodrigo. Hay muchos como yo. Isabela se volvió hacia su marido y lo abrazó. No digas eso. Te subestimas. Rodrigo la besó, primero suavemente, luego con más pasión. Isabela sintió que él buscaba en la intimidad el consuelo a las preocupaciones del día. Caminaron hasta la cocina, donde había más silencio e intimidad. Isabela apoyó la espalda en la encimera y Rodrigo se apretó contra ella. La luz de las velas del salón iluminaba suavemente su rostro. Te quiero, susurró. Yo también te quiero. Rodrigo la rodeó con los brazos, le besó el cuello, y ella sintió cómo se desvanecía la tensión del día, la intimidad que últimamente les resultaba difícil. Isabela cerró los ojos, saboreando el momento. En ese momento la llave hizo clic en la cerradura de la puerta principal. ¿Rodrigo? ¿Isabela? ¿Estás en casa? Una voz fuerte rompió el ambiente íntimo. La pareja se separó bruscamente. Dolores, la suegra de Isabela, entró en el pasillo con un manojo de llaves en la mano. Llevaba un vestido azul oscuro y zapatos de tacón bajo. A pesar de sus 62 años, parecía enérgica y decidida. «Mamá,
Puedes llamar antes de la visita, dijo Rodrigo, ajustándose la camisa. ¿Para qué llamar? Tengo las llaves. Es la casa de mi hijo. Dolores entró en el salón, miró alrededor de la mesa con velas y vino sin terminar, y luego volvió la mirada hacia la pareja, ligeramente desaliñada. ¿Qué está pasando aquí? Isabela, ¿otra vez te estás comportando de forma inapropiada? Dolores, solo estábamos cenando, respondió Isabela con calma, aunque sentía que la irritación bullía en su interior. Durante los años de matrimonio, nunca había sido capaz de encontrar puntos en común con su suegra. ¿Cenar? Dolores resopló despectivamente. Creo que estabas haciendo otras cosas. En la cocina, como cualquier adolescente. A tu edad me parece indecente. Rodrigo permaneció en silencio, con la mirada gacha. Isabela sabía que él nunca la defendería en esas situaciones. Para él, su madre siempre había sido una autoridad cuya opinión no se podía cuestionar. Dolores, esta es nuestra casa, y tenemos derecho a... Tu casa, interrumpió ella con voz fresca. Tu casa, interrumpió su suegra. Es vuestra. Aquí mandas tú, ganas más que mi hijo, y te comportas en consecuencia, mandando, decidiendo, ordenando. Isabela apretó los puños. Aquella conversación se repetía con envidiable regularidad desde hacía años. Dolores no le perdonaba su éxito en los negocios. Yo trabajo y construyo un negocio. Eso no tiene nada de malo. ¿Mal? Dolores se recostó en su silla como si se preparara para un largo sermón. Una mujer debe mantener a su marido, no humillarlo con sus ganancias. Debe crear un hogar acogedor, parir hijos, cuidar de la familia. ¿Y tú qué haces? Te pasas el día en tus salones, pensando solo en el dinero. Mamá, no lo hagas, dijo Rodrigo en voz baja. Hasta que no tomes las riendas de la situación, Isabela te tratará como a una subordinada. Mírate, tu mujer te mantiene, te compra una casa, un coche, ropa, y tú dejas que te mande. Isabela sintió que la velada romántica se había arruinado por completo. Dolores era una maestra. Aparecía en el momento más inoportuno y envenenaba el ambiente con sus quejas. Rodrigo no es un subordinado. Es mi marido y lo respeto. ¿Respetarle? Dolores sonrió. Entonces, ¿por qué tomas tú todas las decisiones? ¿Por qué eres tú la que elige dónde vivir, qué comprar, dónde ir de vacaciones? ¿Por qué no le pides opinión a tu marido? Porque yo gano dinero para todo esto. Isabela no lo soportaba. Ya ves, exclamó Dolores triunfante. Ella misma lo admitía. El dinero es más importante para ti que tu familia, más importante que tu marido. Rodrigo se levantó y se dirigió a la ventana, dando la espalda a las mujeres. Isabela pudo ver que había vuelto a sus oscuros pensamientos. La visita de su madre había acabado con él. Dolores, ¿podemos continuar esta conversación en otro momento? Rodrigo ha tenido hoy noticias desagradables en el trabajo y necesita paz, no escándalos. ¿Qué noticias? La suegra se volvió recelosa. Rodrigo se volvió. En su cara se veía cansancio y fatalidad. Puede haber despidos, mamá. Podrían despedirme en el próximo mes. El rostro de Dolores se suavizó. Se levantó, se acercó a su hijo y le abrazó por los hombros con gesto maternal. Hijo, no te enfades. Es solo un trabajo. Encontrarás otro, mejor que el anterior. Es fácil decirlo, suspiró Rodrigo. A mi edad y con mi experiencia, no es fácil. Y mientras lo haces, Isabela te dará de comer, añadió Dolores con una leve pero perceptible risita. Tiene tanto éxito, tan independiente. Había una ironía mal disimulada en la voz de su suegra. Isabela se dio cuenta de que la velada estaba completamente arruinada. Dolores se había acomodado en su butaca y estaba claro que no iba a marcharse pronto. El ambiente romántico se desvaneció sin dejar rastro, dejando solo irritación y tensión. «Sabes, Isabela», continuó Dolores, «quizás sea lo mejor. Rodrigo puede quedarse en casa y ocuparse de las tareas domésticas, y tú trabajarás por dos, como un hombre de verdad». Isabela no dijo nada, comprendiendo que cualquier palabra solo echaría más leña al fuego. Apagó las velas y empezó a recoger la mesa, tratando de mantenerse ocupada. Lo que debería haber sido una velada de apoyo a su marido se había convertido en otro campo de batalla entre ella y su suegra. Isabela estaba haciendo papeleo en su despacho de la primera planta del salón principal cuando oyó sonar el interfono.
Eran las 4:30 de la tarde. Demasiado pronto para que Rodrigo volviera del trabajo. Normalmente no llegaba hasta las 6, y los últimos días se había quedado incluso más tiempo, intentando demostrar a sus jefes que era indispensable. El teléfono sonó unos minutos después. ¿Isabela? Soy yo. La voz de Rodrigo sonaba extraña, ronca. ¿Rodrigo? ¿Estás en casa? ¿Qué te pasa? ¿Puedes? ¿Puedes venir? Necesito hablar contigo. Se oyeron sollozos e Isabela se dio cuenta de que había pasado lo peor. Voy ahora mismo. Recogió rápidamente los papeles, entregó los expedientes a Clara y se marchó a casa. Por el camino, su mente se agitó pensando en cómo apoyar a su marido. Sabía que el despido sería un duro golpe para él, no solo económicamente, sino también para su ego. En casa, Isabela encontró a Rodrigo en la cocina. Estaba sentado a la mesa con la cara entre las palmas de las manos. Frente a él había una taza de café sin terminar y un papel. ¿Rodrigo? Levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos y le brillaban las lágrimas en las mejillas. Isabela se sentó a su lado y le pasó el brazo por los hombros. Se acabó, susurró. Me han despedido, junto con otros 6 compañeros. Cuéntame qué ha pasado. Rodrigo se secó los ojos con la manga de la camisa y cogió un papel de la mesa. El director nos convocó a todos en la sala de conferencias a las 2 en punto. Dijo que la empresa tenía que recortar personal debido a la caída de las ventas. Leyó la lista. Mi nombre era el tercero. Isabela le quitó de las manos la carta de despido. Frases secas de oficina sobre el despido, indemnización de un mes de salario, fecha, mañana. ¿Qué dijo sobre las referencias? Darán una referencia positiva. ¿Pero quién las necesita? Rodrigo volvió a sollozar. Isabela, tengo 36 años. ¿Quién me contrataría en un momento así? Hay recortes en todas partes. No seas tonta. Eres una especialista con experiencia. Conoces el mercado de los electrodomésticos. Lo sé, sonrió amargamente. Y por eso me doy cuenta de que las cosas van mal para todos. La gente está ahorrando dinero, comprando solo lo imprescindible. Isabela se levantó y puso la tetera. Necesitaba tiempo para encontrar las palabras adecuadas. Rodrigo necesitaba apoyo, pero ella conocía su carácter. Un exceso de compasión solo empeoraría las cosas. ¿Podría ser una señal del destino? Dijo con cautela, preparando el té. Una oportunidad de probar algo nuevo. ¿Qué cosa nueva? Rodrigo la miró cansado. Solo sé vender frigoríficos y lavadoras. Eso no es verdad. Tienes experiencia en trabajar con gente. Sabes de tecnología, sabes negociar. En teoría, Rodrigo hizo un gesto con la mano. En la práctica, es más complicado. Isabela le puso delante una taza de té caliente y se sentó a su lado. Rodrigo, escúchame. Tenemos ahorros. La casa está comprada, no hay préstamos. Podemos permitirnos tomarnos nuestro tiempo para buscar trabajo. ¿Vivir de tu dinero? Hay resentimiento en la voz de mi marido. Vivir de nuestro dinero. Somos una familia. Una familia en la que el marido es un aprovechado. No digas eso. Isabela tomó su mano entre las suyas. ¿Recuerdas cuando abrí mi primer salón? ¿Quién me mantenía? ¿Quién hacía horas extras para que pudiéramos pagar el alquiler? Rodrigo asintió con la cabeza, pero en su rostro seguía dibujándose una expresión de abatimiento. Fue hace mucho tiempo. Tú estabas empezando. Ahora me toca a mí mantenerte. Me parece bien. Estuvieron sentados en la cocina hasta la noche, discutiendo planes. Isabela sugirió varias opciones, desde buscar trabajo en campos relacionados hasta montar su propio negocio. Rodrigo escuchó, pero no mostró mucho entusiasmo. Quizá deberíamos tomarnos un descanso, dijo, cuando oscureció tras las ventanas. Un par de meses para descansar, para poner en orden mis ideas. Por supuesto, aceptó Isabela. Lo principal es no rendirse. Al día siguiente, Isabela quedó con Valeria en su restaurante favorito del centro de la ciudad. Su amiga ya estaba sentada en una mesa estudiando el menú. Valeria Correa era 4 años mayor que Isabela y trabajaba como jefa de contabilidad en una gran empresa de construcción. Eran amigas desde hacía más de una década, cuando Isabela acababa de abrir su primera peluquería. Pareces cansada, dijo Valeria cuando Isabela se sentó a la mesa. Ayer despidieron a Rodrigo. ¿De verdad? Valeria apartó el menú. ¿Cómo se lo ha tomado?
Mal. Se echa la culpa. Teme no encontrar un nuevo trabajo. El camarero trajo el pedido. Un almuerzo ligero de ensalada de gambas y vino blanco. Valeria era partidaria de comer sano y cuidaba su figura con pedantería alemana. ¿Qué te parece?, preguntó su amiga, probando la ensalada. Intento apoyarle. Le digo que lo superaremos. Y lo harás. Te va bien. Puedes permitirte vivir con un solo sueldo durante un tiempo. Podemos, asintió Isabela. Pero veo cómo le deprime. Se siente un fracasado. Valeria dio un sorbo a su vino y miró a su amiga con atención. Isabela, debes entender una cosa. A los hombres no les gusta depender de sus mujeres, sobre todo económicamente. Pero somos una familia. ¿No es normal que nos apoyemos mutuamente? En teoría, sí. En la práctica, el ego de los hombres es más complicado, dice Valeria con conocimiento de causa. Ella tuvo un matrimonio fallido con un hombre que no podía aceptar su éxito profesional. Rodrigo siempre había ganado menos que tú. Ahora no gana nada. ¿Qué sugieres? ¿Echarlo de casa? Por supuesto que no. Pero prepárate para que empiece a actuar de forma extraña. Podría volverse irritable, retraído, o quizá intente demostrar su hombría de alguna otra manera. Isabela frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Nada en particular. Solo que estés atenta a los cambios en su comportamiento. Valeria, eres demasiado cínica. Rodrigo no es así. Todos los hombres son así, se encogió de hombros su amiga. Algunos lo disimulan mejor, otros peor. Después de comer, Isabela pasó por el banco. Decidió comprarle a Rodrigo una tarjeta extra para su cuenta. Le ayudaría a sentirse menos dependiente. Al menos no tendría que pedir dinero para pequeños gastos cada vez. La asesora, una chica joven de sonrisa profesional, completó rápidamente el papeleo. La tarjeta estará lista en 2 días. Puede recogerla en cualquier sucursal o pedir que se la envíen por mensajero. Mejor por mensajero, dijo Isabela. En casa encontró a Rodrigo con la ropa de casa, delante del ordenador. En la pantalla estaba abierta la página de un sitio web con ofertas de empleo. ¿Cómo va la búsqueda?, preguntó, besando a su marido en la parte superior de la cabeza. Estoy estudiando el mercado. No hay muchas vacantes, y todas exigen experiencia en campos relacionados o conocimientos de programas con los que no he trabajado. Isabela miró por encima de su hombro. En la pantalla había una lista de puestos: jefe de ventas, comercial, consultor. Los sueldos eran inferiores a los que Rodrigo había recibido en su anterior puesto. ¿Cuál es este?, señaló uno de los puestos. Representante de ventas de piezas de automóviles, pero necesitas clientes y experiencia en automoción. Quizá deberías intentarlo. Las ventas son las ventas. Tal vez, aceptó Rodrigo inseguro. Aunque pagan un tercio menos. No pasa nada. Lo importante es empezar. Aquella noche, durante la cena, Isabela le contó a su marido lo de la tarjeta bancaria. Te he conseguido una tarjeta extra para tu cuenta. Para pequeños gastos, gasolina, comidas, transporte. Rodrigo levantó la vista de su plato. ¿Para qué? Para que no te sientas incómodo. No tendrás que pedir dinero cada vez. Isabela, no quiero gastar tu dinero. Nuestro dinero, corrigió ella. No pensarás quedarte en casa el resto de tu vida, ¿verdad? Claro que no. Entonces es solo una medida temporal, hasta que consigas un trabajo. Rodrigo se quedó un momento en silencio, pensando en la propuesta. ¿Y si no encuentro trabajo en 1 mes, 2, 6 meses? Lo harás, dijo Isabela con seguridad. Eres capaz, tienes experiencia. Tengo experiencia vendiendo frigoríficos, dijo Rodrigo con amargura. Y el mercado de los electrodomésticos se está reduciendo. Entonces aprenderás algo nuevo. Hay muchas áreas de venta. Al día siguiente, Rodrigo empezó de verdad a buscar activamente. Actualizó su CV, lo envió a una docena de empresas, encontró contactos de agencias de colocación en Internet. Por la tarde parecía más entusiasmado. Mañana tengo una entrevista, le dijo a Isabela durante la cena. Una empresa que vende muebles de oficina. Buscan un gestor de cuentas corporativas. Me parece estupendo. Isabela estaba encantada. El mobiliario de oficina es un campo prometedor. No sabes si te contratarán. Hay mucha competencia. Lo harán. Les gustarás. Rodrigo sonrió por primera vez en días. Gracias por creer en mí. Siempre lo he hecho y siempre lo haré.
La tarjeta bancaria llegó 2 días después. Rodrigo la sostuvo en sus manos como si dudara en activarla. ¿Tiene un límite alto?, preguntó. Suficiente. No escatimes en comida y gasolina. ¿Y si gasto demasiado? Rodrigo, es nuestro dinero común. No te compliques. Asintió y guardó la tarjeta en la cartera. La entrevista fue bien, pero no dieron una respuesta definitiva. Después hubo varias reuniones más con empresarios, y el resultado fue el mismo. En todas partes prometían volver a llamar, pero no había llamadas. Tal vez fuera la edad. Rodrigo reflexionó por la tarde, mirando nuevas vacantes. 36 años no son 25. Tonterías. 36 es experiencia y madurez, o conocimientos anticuados y adicción a un sueldo determinado. Isabela veía que el humor de su marido empeoraba día a día. Estaba cada vez más retraído, irritable. Por las mañanas se quedaba mucho tiempo en la cama, sin prisa por levantarse. Durante el día se sentaba frente al ordenador, pero ella sospechaba que estaba haciendo algo más que buscar trabajo. ¿Y si probamos en un campo relacionado?, le sugirió. ¿Venta de propiedades? ¿Seguros? Necesitas contactos o conocimientos especializados, descartó Rodrigo. ¿Y si hacemos un curso de actualización? ¿Con qué dinero? Con el mío, nuestro dinero. Rodrigo suspiró pesadamente. Isabela, no quiero convertirme en tu dependiente. No eres una persona dependiente. Eres mi marido, que está temporalmente en paro. Pero ella veía que las palabras no le convencían. Rodrigo se hundía cada vez más en la depresión, e Isabela no sabía cómo ayudarle. El mes pasó rápido y al mismo tiempo dolorosamente lento. Isabela veía cómo Rodrigo se hundía más en la apatía cada día que pasaba. Las 2 primeras semanas seguía entusiasmado, acudiendo a entrevistas de trabajo, llamando a agencias de colocación, mirando ofertas en Internet. Pero poco a poco su actividad disminuyó. Empezó a levantarse cada vez más tarde por la mañana, alegando que no tenía sentido darse prisa. La mayoría de las empresas no aceptan llamadas hasta después de las 10. Luego empezó a saltarse el desayuno, diciendo que no le apetecía comer. A finales de mes, Rodrigo se había convertido en un hombre que se pasaba el día sentado en casa, en chándal, navegando por internet y viendo la tele. ¿Por qué no vas al médico?, sugirió Isabela una tarde, al ver su mirada perdida. Tienes claros síntomas de depresión. ¿Qué médico? Rodrigo la despidió cansado. No necesito pastillas. Necesito un trabajo. ¿Estás buscando uno? Estoy buscando, pero en todas partes es lo mismo. O no pagan lo suficiente o exigen algo que no tengo. Isabela sabía que eso no era del todo cierto. Rodrigo solo había enviado 2 currículos en la última semana, a pesar de que había vacantes más adecuadas. Se había vuelto selectivo hasta el extremo, rechazando ofertas por el más mínimo motivo. Los salones iban bien. Isabela había abierto un cuarto local en un barrio residencial, y el nuevo local ya empezaba a dar beneficios. La clientela aumenta, sobre todo entre las jóvenes, que aprecian el enfoque moderno de la belleza. Pero la alegría del éxito se ve ensombrecida por los problemas domésticos. Rodrigo ha perdido completamente las manos, se quejó a Valeria por teléfono. Todo el día en casa, incluso sale a regañadientes. ¿Y gasta dinero?, preguntó prácticamente su amiga. No mucho, sobre todo en comida y gasolina. Pero eso no es lo que me preocupa. ¿Qué es lo que me preocupa? Se ha vuelto distante. Apenas hablamos, evita la intimidad. Me siento como una extraña en mi propia casa. Isabela, un hombre sin trabajo no es un hombre, dijo Valeria filosóficamente. Se está buscando a sí mismo. Dale tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ha pasado un mes y sigue ahí. No lo sé. Es diferente para cada uno. Isabela se dio cuenta de que la situación estaba llegando a un punto muerto. Rodrigo necesitaba un cambio, pero ella no sabía cómo hacerlo sin empeorar las cosas. El miércoles por la mañana tenía que visitar a un nuevo proveedor de cosméticos en la otra punta de la ciudad. La empresa prometía productos exclusivos para el cuidado de la piel, procedentes de Francia a precios atractivos. Isabela siempre se reunía con los proveedores en persona antes de firmar los contratos. La oficina estaba situada en el centro de negocios y solo se podía llegar en coche. Isabela salió a las 11 de la mañana, con la esperanza de haber terminado a la hora de comer. La reunión fue un éxito.
Los cosméticos franceses eran de gran calidad y las condiciones de entrega favorables. De camino a casa, decidió pasar por el centro comercial para hacer la compra y ver la nueva colección de ropa de su tienda favorita. Tras aparcar, Isabela se dirigió hacia la entrada principal, pero de repente se detuvo como una pasmarote. Rodrigo estaba sentado en una mesa de la terraza de verano del Café Amadeus, que estaba justo enfrente del aparcamiento. Y no estaba solo. A su lado había una joven morena con un vestido rojo brillante. Hablaban animadamente, y Rodrigo se reía como hacía tiempo que no se reía en casa. Isabela se escondió detrás de un todoterreno aparcado y se quedó mirando. La chica aparentaba unos 25 años, no más. Hermoso rostro de rasgos correctos, pelo largo, figura grácil. Gesticulaba, diciendo algo, y Rodrigo escuchaba con evidente interés. En un momento dado, la chica le tocó el brazo, y él no se apartó. El corazón de Isabela latía con más frecuencia. Intentó encontrar una explicación inocente a lo que veía. Quizá era una reunión de negocios, quizá una chica de una agencia de contratación, pero la intimidad de su interacción decía otra cosa. Isabela permaneció 15 minutos detrás del coche, observando a la pareja. Rodrigo pidió un cóctel para la chica y se tomó un café. Siguieron hablando, y a veces sus cabezas se inclinaban muy cerca la una de la otra. Finalmente, la chica miró el reloj, dijo algo y se levantó. Rodrigo se levantó también y la abrazó a modo de despedida, no de forma amistosa, sino con ternura. La chica se marchó en dirección al metro, y Rodrigo se quedó a terminar su café. Isabela entró rápidamente en el centro comercial, sin que él se diera cuenta. Le temblaban las manos y su mente era un caos de pensamientos. Regresó a casa 2 horas más tarde con sus compras y un aspecto aparentemente tranquilo. Rodrigo estaba sentado en el sofá, viendo algún programa en la tele. Su aspecto era el de siempre. Pantalones caseros y camiseta, ligeramente sin afeitar. «¿Qué tal estás?», preguntó Isabela entrando en la cocina. «Bien. ¿Qué tal la reunión?». «Ha ido bien. Vamos a trabajar con un nuevo proveedor». «Estupendo». Rodrigo ni siquiera giró la cabeza en su dirección. Isabela guardó la comida en la nevera, intentando decidir qué hacer a continuación. ¿Preguntar directamente por la chica? ¿Hacer como si no hubiera pasado nada? ¿Seguirle de nuevo? La noche transcurrió como de costumbre. Cena con la tele encendida, charla de negocios, acostarse pronto. Rodrigo se comportaba con normalidad, sin signos de culpabilidad o nerviosismo. O era un gran actor o realmente no sentía que estuviera haciendo nada reprobable. Al día siguiente, Isabela no aguantó más y llamó a Valeria. «Necesito verte. Es urgente». «¿Qué te pasa? Pareces preocupada». «Te lo diré cuando te vea. ¿Puedes estar libre para el almuerzo?». «Sí, claro». «¿Nuestro lugar habitual?». «Sí». Bella Vista había sido su lugar habitual de reunión durante años. Un lugar acogedor, con buena comida y un ambiente tranquilo, donde podían hablar de asuntos personales sin miedo a oídos indiscretos. Valeria ya estaba sentada en su mesa favorita junto a la ventana cuando entró Isabela. Su amiga la miró atentamente y enseguida se dio cuenta de que algo grave estaba pasando. «Cuéntame lo que ha pasado». «He visto a Rodrigo con otra mujer», dijo Isabela sin preámbulos. Valeria dejó el menú a un lado y se concentró. «¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias?». «Ayer, en el Café Amadeus». Los dos estaban sentados juntos, charlando muy amablemente. Una chica joven y guapa, de unos 20 años. «¿Seguro que no eran negocios?». «Valeria, no estoy ciego. Vi cómo se comportaban. Muy íntimos». El camarero tomó el pedido. Ensaladas ligeras y agua mineral. Isabela no tenía apetito, pero tenía que guardar las apariencias. «¿Y tú qué vas a hacer?», preguntó Valeria. «No lo sé. Por eso he acudido a ti». «¿No intentaste preguntárselo directamente?». «¿Preguntarle cómo?». «Rodrigo, ¿me estás engañando?». Él lo niega. «Yo no lo sé. Tal vez haya una explicación inocente». «¿Cómo cuál?». «No lo sé. Un orientador laboral, un conocido que ayuda a buscar trabajo, un amigo de tu amiga. Hay muchas posibilidades». Isabela negó con la cabeza. «Valeria, tendrías que haber visto cómo la miraba, la forma en que hablaban. No es una relación de negocios. Entonces tenemos que reunir pruebas, volver a rastrearla,
averiguar quién es esa chica, o preguntarle directamente a Rodrigo. Isabela revolvió la ensalada con el tenedor. Quizá tengas razón, merece la pena darle una oportunidad para que se explique. Pero sin acusaciones ni histerias. Con calma, como si fuera de paso. Lo intentaré. Y recuerda, está pasando por una crisis. Los hombres hacen cosas estúpidas cuando están en crisis. No significa que no te quiera. ¿Qué significa? Que está tratando de sentirse como un hombre otra vez. Y las mujeres jóvenes y guapas son muy buenas para subir la autoestima. Isabela suspiró. La lógica de Valeria era comprensible, pero no lo hacía más fácil. ¿Y si iba en serio? ¿Si estaba enamorado? Entonces habría que tomar decisiones. Pero era demasiado pronto para dejarse llevar por el pánico. Después de comer, Isabela fue a los salones, intentando distraerse con el trabajo. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena que había visto. ¿Quién era aquella chica? ¿Cuánto tiempo hacía que se conocían? ¿Qué relación tenían? Por la noche, en casa, se aventuró a hablar. Rodrigo estaba sentado en el salón con su portátil, navegando por algunas páginas web. Rodrigo, ¿cómo va la búsqueda de trabajo? Empezó ella desde lejos. Despacio. No hay muchos puestos adecuados. ¿No deberíamos acudir a los expertos? ¿A los orientadores profesionales? Rodrigo levantó la vista de la pantalla. ¿Qué tipo de asesores? Bueno, hay gente que ayuda a buscar trabajo, a redactar el currículum, a preparar las entrevistas. ¿A cambio de dinero? No siempre. Algunos trabajan para agencias de colocación. Rodrigo se quedó callado un momento, obviamente pensando en algo. De hecho, hace poco conocí a una chica que se dedica a eso, dijo por fin. A Isabela le dio un vuelco el corazón. Ah, sí. ¿Y cómo la conociste? Por internet. Uno de los portales de empleo tiene un foro donde la gente chatea. Ella se ofreció a ayudar. ¿Y es ella? Solo nos hemos visto un par de veces. Miró mi CV. Me dio algunos consejos. ¿Trabaja para una agencia? No exactamente. Es una consultora independiente. Ayuda a la gente a encontrar trabajo y se lleva un porcentaje de su sueldo si tiene éxito. Isabela asintió, fingiendo estar satisfecha con esta información. ¿Cómo se llama? Amelia. Amelia Santos. ¿Y tiene experiencia? Bastante. Es joven, pero lleva años en el negocio. Ya veo. ¿Y se encuentran en la oficina? No, no tiene oficina. Quedamos en una cafetería. Es más cómodo. Isabela sintió que la tensión se relajaba un poco. La explicación sonaba plausible. ¿Podría estar imaginando cosas? ¿Y cuál era su consejo? Más o menos lo mismo que tú. Amplía tu búsqueda, busca en campos relacionados, no te obsesiones con el salario. Un buen consejo. Sí, dice que la clave es volver al mercado laboral y luego puedes pensar en crecer. ¿Cuándo es la próxima reunión? Mañana o pasado mañana. Tiene que ponerse en contacto conmigo. Isabela se levantó y se acercó a la ventana. Fuera estaba anocheciendo, las farolas se estaban encendiendo. La conversación le había dado algunas respuestas, pero le había planteado nuevas preguntas. Si todo era tan inocente, ¿por qué Rodrigo parecía tan feliz en compañía de aquella Amelia? ¿Por qué no le habló de ella enseguida? Rodrigo, ¿cuántos años tiene? Preguntó intentando que su voz sonara indiferente. No lo sé con exactitud. 24, 25. Joven. Sí, pero inteligente. ¿Y casado? Rodrigo miró sorprendido a su mujer. ¿Por qué quieres saberlo? Por curiosidad. Por lo general, las jóvenes que se dedican a la consultoría son mujeres de carrera muy ambiciosa o están casadas con hombres ricos. Ella no está casada. No es una mujer de carrera. Solo quiere ayudar a la gente. Había una nota de defensa en la voz de Rodrigo que no escapó a la atención de Isabela. Y guapa. Isabela, ¿qué tiene que ver su físico? Rodrigo cerró el portátil de golpe. Es orientadora profesional, no concursante de belleza. Solo por curiosidad. Es solo una chica, nada especial. Isabela sabía que mentía. Amelia era muy guapa. Lo había visto con sus propios ojos. Pero decidió no insistir. Es bueno que te hayan ayudado a encontrar trabajo. Sí, espero que funcione. El resto de la velada transcurrió en calma, pero Isabela sentía que el equilibrio se había roto. Rodrigo había dado una explicación que teóricamente podía ser cierta,
pero su intuición le decía que no se trataba solo de orientación profesional. Al acostarse, decidió no tomar todavía ninguna medida activa, dejar que la situación evolucionara, observar el comportamiento de su marido. Si sus sospechas eran ciertas, tarde o temprano habría señales más evidentes. Pero era difícil dormir. En su cabeza había imágenes. Rodrigo y la hermosa morena del vestido rojo, su comunicación íntima, el tierno abrazo al despedirse. Y lo más desagradable de todo, la cara de felicidad del marido que hacía semanas que no veía. Amelia Santos. Ahora la potencial rival tenía un nombre. Después de su conversación con Rodrigo, Isabela había pasado días intentando convencerse de que todas sus sospechas eran infundadas. Amelia Santos es una orientadora profesional, sus reuniones son de negocios y no hay motivo para preocuparse. Pero la imagen de la cara de felicidad de su marido en el café era inquietante. Era una expresión que hacía tiempo que no veía en su rostro. El lunes por la mañana, mientras acompañaba a Rodrigo a otra entrevista de trabajo, Isabela tomó una decisión que ella misma consideraba indigna. Vigilaría a su marido, solo para asegurarse de que estaba equivocada y para tranquilizarse. Buena suerte, dijo, despidiéndose con un beso. ¿A qué hora volverás? No lo sé. La entrevista es a las 2, y luego quizá me reúna con Amelia. Quiere hablar de los resultados. De acuerdo. Nos vemos esta noche. Rodrigo se marchó, e Isabela empezó inmediatamente a reorganizar su jornada laboral. Dejó para mañana las negociaciones con los proveedores, encargó a Clara la revisión de las nuevas sucursales y aplazó para la noche la reunión con la diseñadora. A las 2:30 ya podía dedicarse a la vigilancia. Isabela sabía que la entrevista tendría lugar en un edificio de oficinas de la Avenida Paulista. Llegó media hora antes de la hora acordada y aparcó para poder ver la salida del edificio. 20 minutos más tarde apareció Rodrigo, con un traje oscuro, un maletín y un aspecto serio y profesional. Entró en el edificio y comenzó la lánguida espera. Isabela se sentía como un detective privado de novela barata, pero siguió sentada en el coche, mirando de vez en cuando el reloj. La entrevista duró cerca de una hora. Rodrigo salió a las 4:30, sacó el teléfono y llamó a alguien. Habló brevemente, subió al coche y se dirigió al centro. Isabela le siguió, intentando mantener las distancias. El seguimiento no era fácil. Era fácil perder al objeto de observación en el denso tráfico de la ciudad, o por el contrario, estar demasiado cerca. Pero aquel día no ocurrió nada extraño. Al día siguiente, la historia se repitió. Rodrigo tenía una entrevista de trabajo en otra empresa, y luego un encuentro con su compañero Carlos en el bar Estrella. Isabela también le había seguido hasta allí. Los hombres estaban sentados en la barra, bebiendo cerveza y hablando de algo. Carlos trabajaba en un taller de coches. Estaba casado y tenía 2 hijos. Un hombre bastante respetable. Isabela los observó a través de la ventana durante una hora. Una conversación masculina normal, sin secretos ni momentos sospechosos. Rodrigo parecía relajado, pero no feliz como aquel día en el café con Amelia. Al final del segundo día de vigilancia, Isabela empezaba a sentirse paranoica. Todas las reuniones de su marido eran completamente inocentes. Negociaciones comerciales, conversaciones amistosas, ni rastro de una relación romántica. Me estoy volviendo loca, se dijo mientras conducía hacia su casa. Me estoy inventando problemas de la nada. En casa, Rodrigo le contó lo de las entrevistas. Una fue bien, la otra no le convenció tanto. Amelia le dio algunos consejos útiles sobre el comportamiento en las entrevistas. Con Carlos hablan de fútbol y de conocidos comunes. ¿Cómo está Carlos?, pregunta Isabela. Bien, tiene mucho trabajo, se queja de que está cansado. Su mujer quiere un segundo hijo, pero él tiene miedo de no poder permitírselo. Ya veo. Por la noche, a la hora de acostarse, Isabela decidió poner fin a la vigilancia. 2 días de vigilancia no revelaron nada sospechoso. Tal vez aquel incidente en el Café Amadeus había sido en realidad una inocente reunión de negocios que solo parecía algo más. Pero el miércoles por la noche, todo cambió. Isabela estaba fregando los platos en la cocina cuando oyó a Rodrigo ir al baño. Normalmente se duchaba en silencio, pero esta vez le llegó el sonido de la conversación. Al principio pensó que estaba cantando, pero luego se dio cuenta de que estaba hablando por teléfono. Isabela cerró el grifo y escuchó. La voz de Rodrigo estaba apagada,
pero su entonación era suave, como le había hablado a ella una vez. Claro que te echo de menos, le oyó decir. El día se alargaba interminablemente. Una pausa. Al parecer, el interlocutor estaba respondiendo a algo. No, no podemos vernos mañana. Tengo cosas que hacer por la mañana, y luego, otra pausa. ¿Pasado mañana? Sí, sería estupendo. Isabela se quedó helada con el plato entre las manos. Hacía tiempo que no oía ese tono de Rodrigo. Sonaba como un adolescente enamorado. Yo también pienso en ti, continuó la voz desde el baño. Sobre todo cuando las cosas se ponen monótonas en casa. Las palabras golpearon a Isabela como una bofetada. ¿Aburrirse en casa? Y ella que pensaba que trataba de apoyar a su marido, de crear un ambiente confortable. Hasta luego, cariño. Nos vemos pasado mañana en el lugar de siempre. Se reanudó el sonido de la ducha. Isabela volvió rápidamente a fregar los platos, fingiendo que no había oído nada. Su mente era un caos. Todas las sospechas se confirmaron. Rodrigo tenía una aventura y no iba a ocultarlo. Al menos, no lo intenta con especial ahínco. Cuando su marido salió del baño, ella le recibió con cara de inocencia. Hoy ha sido un baño largo. Sí, estaba cansada. Quería relajarme bajo una ducha caliente. ¿Qué haces mañana? Tengo una entrevista de trabajo en Technoservice, empresa de reparación de electrodomésticos. Tal vez funcione. ¿Y después de la entrevista? No sé. Ya veré qué pasa. Isabela asintió. Rodrigo le había mentido a la cara, y eso era lo que más le dolía. No tanto el engaño en sí, sino la facilidad con que lo había hecho. La noche pasó sin dormir. Isabela se tumbó junto a su marido y se preguntó qué hacer a continuación. ¿Debía montar un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿O seguir observando para obtener más información? Por la mañana decidió esperar. Primero debía darse cuenta de la seriedad de la relación de Rodrigo con la tal Amelia. Tal vez se trataba de un enamoramiento que desaparecería por sí solo. El jueves transcurrió como siempre. Rodrigo se fue a su entrevista de trabajo. Isabela hizo negocios en los salones. Por la noche su marido le dijo que la entrevista había ido bien y que había posibilidades de una respuesta favorable. ¿Había conocido a Amelia? Preguntó Isabela con cautela. No, no tuve tiempo. Llamó para hablar de mi currículum, pero tuve que dejarlo para mañana. Otra mentira. Isabela vio lo fácil que era engañar a su marido. El viernes por la mañana, después de que Rodrigo se marchara, cogió el coche y fue a hacer el seguimiento de nuevo. Esta vez estaba preparada para una larga espera. Rodrigo fue a Technoservice, pero no se quedó mucho tiempo, unos 40 minutos. Después se dirigió al centro de la ciudad, al conocido Café Arcadia. Isabela aparcó cerca y se dispuso a esperar. Amelia apareció 10 minutos después. Esta vez iba vestida de forma más coqueta. Un vestido de verano brillante, tacones altos y el pelo suelto. Cuando vio a Rodrigo, sonrió y saludó. Isabela observó cómo se encontraban. Esta vez no hubo apretón de manos. Rodrigo abrazó a la chica y le besó la mejilla. No de forma amistosa, sino con ternura. Caminaron hasta la cafetería y tomaron la misma mesa del fondo. Isabela los siguió y se sentó en una mesa vecina, de modo que estaba de espaldas a la pareja, pero podía observarlos en el espejo de la pared. Pidió un café y sacó el móvil, simulando que leía los mensajes. No había papeles en la mesa de la pareja. Solo charlaban y su interacción era claramente romántica. Rodrigo cogía la mano de Amelia con la suya. Ella se reía de sus chistes. Se miraban con ojos cariñosos. En un momento dado, Amelia dijo algo y Rodrigo se inclinó hacia ella. Se besaron, rápida pero tiernamente. Isabela sintió que todo en su interior se apretaba de dolor. El encuentro duró unas 2 horas. Isabela pidió otro café y un pastelito para no llamar la atención de los camareros. Ver a su propio marido hacer trampas era insoportable, pero no podía marcharse. Finalmente, la pareja hizo las maletas. Al despedirse, volvieron a besarse, esta vez durante más tiempo. Amelia se fue primero. Rodrigo se quedó a terminar su café. Tenía la misma expresión de felicidad que Isabela había visto la última vez. Ella volvió a casa deprimida. Ahora todas las dudas estaban despejadas. Rodrigo tenía una aventura y seria. A juzgar por su comportamiento, la relación llevaba semanas. Rodrigo volvió a casa de buen humor. ¿Qué tal estás?, preguntó besando a su mujer en la frente. Bien.
¿Y cómo te ha ido el día? Muy bien. Technoservice dijo que tendrían una respuesta el lunes, y Amelia y yo repasamos mi currículum en detalle. Me sugirió algunas ideas interesantes para mejorarlo. Isabela asintió, sin fiarse de su voz. Por la noche, mientras Rodrigo veía la televisión, de repente sonó el timbre. Isabela abrió la puerta y Dolores estaba en el umbral con una bolsa de la compra en las manos. Dolores, no te esperábamos. He venido a ver a los niños. He traído algo de fruta. La suegra entró en la casa, como siempre sin ceremonias. ¿Dónde está Rodrigo? En el salón. Dolores saludó a su hijo y se sentó en el sillón. Iniciaron la conversación habitual sobre negocios, salud, planes para el fin de semana. Isabela participaba en la conversación mecánicamente. Sus pensamientos estaban ocupados con lo que había visto durante el día. Isabela, estás pálida, dijo su suegra. ¿No estás enferma? No, solo estoy cansada del trabajo. Otra vez el trabajo, sacudió Dolores la cabeza. Rodrigo, dile a tu mujer que ya es hora de que baje el ritmo. La salud es más importante que el dinero. Mamá, no empieces, dijo Rodrigo cansado. ¿Qué no hay que empezar? Mírala. Todo trabajo y nada de tiempo en casa. Y luego nos preguntamos por qué las familias tienen problemas. Isabela se estremeció al oír estas palabras. ¿Su suegra sospechaba algo? ¿Qué tipo de problemas, mamá? Preguntó Rodrigo. Todavía nada. Solo digo que la familia debe ser lo primero. Dolores se quedó hasta tarde, y solo cuando Rodrigo se fue a duchar, Isabela se atrevió a hablar. No podía seguir callada. Necesitaba a alguien con quien desahogarse. Dolores, necesito hablar contigo. La suegra miró a su nuera con atención. ¿Sobre qué? Sobre Rodrigo. Sospecho que se está viendo con otra mujer. Dolores frunció el ceño. ¿De dónde has sacado una idea tan tonta? Los vi juntos, en un café, muy íntimos. Tal vez fue una reunión de negocios. Dolores, soy una mujer. Sé la diferencia entre negocios y romance. Mi suegra hizo una pausa para considerar lo que había oído. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Por eso te lo digo. ¿Desde cuándo? No lo sé exactamente. Unas semanas, supongo. Dolores suspiró pesadamente. Isabela, por supuesto que no apruebo el adulterio. Es un pecado. Pero, tú tienes la culpa de lo que ha pasado. Isabela sintió que la ira se desataba en su interior. ¿Culpa mía? ¿De qué? Por descuidar a tu marido. Has estado trabajando demasiado, pensando solo en tus salones. Un hombre necesita atención, cuidados, amor. Yo lo amo. ¿Lo amas? ¿Cuándo fue la última vez que le cocinaste su plato favorito? ¿Cuándo te interesaste de verdad por sus asuntos? No solo de pasada. Dolores, lleva 2 meses en paro. Le he estado apoyando, manteniéndole. Dinero, interrumpió su suegra. ¿Y moralmente? ¿Psicológicamente? Un hombre perdió su trabajo, su autoestima está a cero, y su mujer viaja de la mañana a la noche en su propio negocio. Isabela sintió lágrimas en los ojos. ¿Qué debo hacer? ¿Dejar el trabajo? Renunciar no, pero pasar más tiempo con mi familia. Demuéstrale a tu marido que es importante. ¿Qué le necesitas? ¿Y si es demasiado tarde? Dolores se levantó y se acercó a su cuñada. Por primera vez en todos los años que llevaban conociéndose, había simpatía en sus ojos, no crítica. Isabela, no estoy disculpando a Rodrigo. Lo que hace está mal, pero los hombres son criaturas débiles. Cuando son infelices, buscan consuelo en otra parte. ¿Entonces es mi culpa? No es tu culpa, es un error. Te metiste en tu trabajo y no viste a tu marido. ¿Y ahora qué hago? Lucha por él. Si le quieres, claro. Le quiero, susurró Isabela. Entonces piensa en una forma de recuperarlo. Es joven esta chica. Muy joven, 25 años, no más. ¿Es guapa? Sí. Dolores sacudió la cabeza. Es un caso difícil. Las bellezas jóvenes suelen atraer a los hombres de mediana edad. ¿No deberíamos hablar directamente con Rodrigo? Podría intentarlo, pero primero piénsalo. ¿Estás listo para luchar? ¿Para cambiar tu vida por tu familia? No lo sé, admitió Isabela con sinceridad. Entonces, ¿por qué empezar? Dijo Dolores con severidad. O luchas hasta el final o te dejas llevar. Aquí no valen las medias tintas.
Rodrigo salió del baño y hubo que interrumpir la conversación. Dolores se marchó poco después, dándole las buenas noches. Isabela se tumbó en la cama junto a su marido y no pudo dormir en mucho tiempo. Las palabras de su suegra daban vueltas en su cabeza. Tal vez fuera ella la culpable de lo ocurrido. Demasiado ocupada trabajando, poco tiempo con su familia. Y Rodrigo, en un momento difícil de su vida, encontró consuelo en los brazos de una mujer joven y guapa. Pero, ¿qué hacer a continuación? ¿Cómo luchar por su marido, que parece haber hecho ya su elección? Y lo más importante, ¿merece la pena? Isabela se puso de lado y miró al dormido Rodrigo. Tenía una sonrisa tranquila en la cara. Debía de estar soñando con Amelia. Alguna vez había sonreído así cuando pensaba en ella. Isabela. ¿Habían pasado aquellos tiempos irremediablemente? Tras su conversación con Dolores, Isabela pasó la noche en vela pensando en el futuro de su matrimonio. Por la mañana, tomó una decisión. Tenía que conseguir pruebas definitivas de la aventura y después pensar qué hacer. Las medias verdades y las sospechas la carcomían más que la amarga verdad. Rodrigo se despertó de buen humor, lo que aumentó sus sospechas. Había estado huraño y retraído durante las últimas semanas, pero ahora tarareaba en la ducha y sonreía en el desayuno. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó Isabela mientras le servía el café. Sí, un día bastante ajetreado. Por la mañana una llamada a Technoservice. Han prometido darme una respuesta. Luego una reunión con Amelia. Quiere hablar de los nuevos trabajos que ha encontrado para mí. ¿Dónde os reunís? Aún no lo sé. Tendrá que llamarme y decírmelo. Isabela asintió, fingiendo que no le interesaba esa información. ¿Estarás en casa esta noche? Por supuesto, cariño. ¿Por qué? Por nada. Solo pensaba cocinar tu plato favorito. Rodrigo sonrió y besó a su mujer en la mejilla. Es maravilloso. Hacía mucho tiempo que no cenábamos los tres en casa. Solos tú, yo y buena comida. Cuando se marchó, Isabela canceló todas las reuniones de trabajo y se preparó para otro día de vigilancia. Esta vez estaba decidida a llevarla a cabo, fueran cuales fueran las consecuencias. Hacia las 11 de la mañana, sonó el teléfono de Rodrigo. Ella pudo verlo a través de la aplicación del plan familiar que mostraba las llamadas entrantes en todos los números. La persona que llamaba era una tal Amelia S. La conversación duró unos 5 minutos. Media hora después, Rodrigo salió de casa. Iba vestido de manera informal. Vaqueros, camisa clara, chaqueta ligera. Más parecía una cita que una reunión de negocios. Isabela le siguió a distancia. Esta vez Rodrigo no condujo hacia el centro, sino hacia la Plaza del Sol, un gran centro comercial en el barrio de Vila Olimpia. Estaba bastante lejos de casa, e Isabela pensó que era extraño elegir un lugar así para una reunión de negocios. Rodrigo aparcó en el aparcamiento subterráneo. Isabela aparcó un piso más arriba, donde podía ver las escaleras que subían al centro comercial. Llevaba unos 10 minutos esperando cuando vio una figura familiar con un vestido de verano rosa brillante. Amelia subía las escaleras. Isabela salió del coche y bajó cautelosamente hasta el aparcamiento. Rodrigo y Amelia se encontraron fuera de los ascensores. Lo que vio acabó por disipar todas las dudas. Rodrigo abrazó a la chica no como a un socio, sino como a una amante, apasionadamente, con ternura. Se besaron durante largo rato, e Isabela sintió que todo su interior se apretaba de dolor. Era la forma en que él la había besado una vez. «Te he echado de menos», oyó la voz de su marido. Estaban lo bastante cerca como para que en la penumbra del aparcamiento se oyeran bien los sonidos. «Yo también te he echado de menos, cariño», contestó Amelia con voz suave y un ligero acento. «Ayer el día se alargó interminablemente, pero hoy podemos pasar unas horas juntos. ¿Qué tal si comemos en ese restaurante del que hablabas?» «Me encantaría, pero antes tengo que hacer unas compras». «¿Comprar qué?» «Una sorpresa, pero antes necesito dinero». Rodrigo asintió. «Por supuesto, cariño. ¿Cuánto necesitas?» «No demasiado. ¿Bastarían 1,200?» «Sin problemas». Se dirigieron a la salida del aparcamiento e Isabela le siguió, procurando mantenerse en la sombra. La pareja llegó a la plaza frente al centro comercial, donde había varios cajeros automáticos de diferentes bancos. Rodrigo se dirigió al cajero del banco cuya tarjeta le había dado Isabela.
Amelia estaba a su lado con el brazo alrededor de su cintura. Isabela observaba desde detrás de un cartel, sintiendo que la rabia le subía al pecho en forma de ola. Rodrigo introdujo la tarjeta, marcó el código PIN, seleccionó el importe. Isabela vio los números en la pantalla. 2.000 reales. Su dinero que le había dado a su marido para pequeños gastos, se lo estaba gastando en su amante. «Qué generoso eres», ronroneó Amelia mientras Rodrigo le entregaba los billetes. Isabela no pudo soportar más la escena. La ira la invadió. Salió de detrás del escudo y caminó con paso firme hacia la pareja. «Buenas tardes», dijo con voz tranquila mientras se acercaba por detrás. Rodrigo y Amelia se giraron bruscamente. El rostro de su marido palideció al instante y la muchacha parpadeó confusa, sin darse cuenta de quién tenía delante. «¡Isabela!», exhaló Rodrigo. «¿Qué haces tú aquí?». «¿Qué hago yo aquí?». Isabela lo miró con una sonrisa fría. «Una pregunta interesante de un hombre que escatima mi dinero para divertirse con su amante». Amelia dio un paso atrás. «Rodrigo, ¿quién es esta mujer?», preguntó con voz temblorosa. «Permítame que me presente». Isabela se volvió hacia la muchacha. «Isabela Monteira, la mujer de este caballero. ¿Y tú debes de ser la famosa Amelia Santos, la orientadora profesional? ¿Usted es su mujer?». Amelia miró a Isabela con horror. «Pero él dijo que no estaba casado». «¿Qué había dicho?». Isabela sintió que su ira aumentaba. «Rodrigo, dile a tu novia la verdad sobre nuestros 12 años de matrimonio». Rodrigo se quedó callado, bajando los ojos. Parecía un colegial atrapado en una travesura. «Isabela, puedo explicártelo», dijo al fin. «Ah, sí, explicarlo». Cruzó los brazos sobre el pecho. «Explícame cómo la orientación profesional se convirtió en una cita romántica. Explica por qué una consejera necesita 2.000 reales en efectivo». «Amelia no es solo una consejera», empezó Rodrigo. «Ella, nosotros». «¿Nosotros qué? ¿Nos enamoramos el uno del otro?». Isabela rió con frialdad. «Qué conmovedor. Y dime, cariño, ¿tu amada sabe de quién es el dinero que utilizas para mantenerla?». Amelia, que había permanecido en silencio, conmocionada, habló por fin. «¿El dinero de quién?». Rodrigo dijo que tenía un negocio próspero, que era un hombre rico. «¿Es así?». Isabela se volvió hacia su marido. «¿Un empresario de éxito?». «Dile la verdad, Rodrigo. Dile que llevas 3 meses en el paro, que vives del dinero de tu mujer, que la tarjeta de la que acabas de sacar 2.000 me pertenece». «Eso no es verdad», objetó Rodrigo débilmente. «Estoy buscando trabajo». «¿Ah, sí?». Isabela sacó el teléfono del bolso. «Y yo que pensaba que pasabas el tiempo en cafés románticos, gastándote mi dinero para divertirte con esa chica». Amelia miró a Rodrigo con creciente horror. «¿Es verdad? ¿De verdad estás en paro?». «Amelia, deja que te explique». «¿Explicar qué?». La chica se apartó de él. «¿Que me has estado mintiendo todo este tiempo? Dijiste que te divorciabas, que pronto viviríamos juntos, que me comprarías un piso». «¿Un piso?». Isabela enarcó las cejas. «Con mi dinero, claro». «No lo sabía», exclamó Amelia volviéndose hacia Isabela. «Te juro que no sabía que estaba casado y en paro. Dijo que tenía un negocio, que se estaba divorciando de su mujer». «Claro que no lo sabías», dijo Isabela con ironía. «¿Y los 2.000 que te acaba de dar, creías que los habías sacado de la nada?». «Yo creía». «Dijo que era un adelanto del nuevo contrato». Isabela miró a Amelia más de cerca. La chica parecía realmente sorprendida. Tal vez no supiera toda la verdad sobre la situación económica de Rodrigo. «¿Cuántos años tienes, niña?», preguntó en un tono más suave. 23. «¿Y creías que un hombre de mediana edad, sin fuente aparente de ingresos, podía mantenerte?». Mostró fotos de su casa, de su coche. Dijo que era suyo. «Esta es mi casa y mi coche», dijo Isabela, «comprados con el dinero de mi negocio. Y tu pretendiente no es más que un aprovechado que vive de su mujer». Amelia retrocedió ante Rodrigo como si fuera un extraterrestre. «Eres un cabrón», susurró ella. «Me engañaste, me utilizaste. Y yo me enamoré de ti». «Amelia, escúchame», intentó acercarse Rodrigo. «Te quiero de verdad». «Sí, ahora tengo dificultades con mi trabajo, pero es solo temporal». «¿Temporal?», intervino Isabela. ¿3 meses de inactividad son temporales?».
Encontraré un trabajo, ganaré dinero y podré mantener a Amelia. ¿Con qué la vas a mantener? Isabela se rió. ¿Con el sueldo de un jefe de ventas? Ya has visto cómo se viste, lo que compra. ¿Crees que una chica así aceptaría vivir con 15,000 al mes? Amelia se quedó callada, pero en su rostro se veía claramente que las palabras de Isabela habían dado en el blanco. Realmente estaba acostumbrada a una vida bonita y no iba a renunciar a ella. No quiero oír nada más de esto, dijo al fin. Rodrigo, o como te llames de verdad, no vuelvas a llamarme, y te devuelvo el dinero. Tiró los billetes al suelo y caminó rápidamente hacia el metro. Amelia, espera, gritó Rodrigo corriendo tras ella. No te atrevas a seguirla, lo detuvo Isabela con frialdad. Tú y yo tenemos algo de qué hablar. Rodrigo se detuvo, mirando con nostalgia la figura de Amelia que se alejaba. Luego, lentamente, se volvió hacia su mujer. Isabela, sé lo que parece, pero ¿lo sabes? No, está bien. Entonces explícame lo que parece cuando un marido se gasta el dinero de su mujer en una amante mientras le dice a la amante lo mala esposa que es. Nunca dije que fueras una mala... ¿No? Rodrigo guardó silencio, comprendiendo que era inútil negar. Isabela, estoy pasando por un momento difícil. La pérdida de mi trabajo, la incertidumbre, la sensación de no ser necesario. Amelia llegó en el momento justo. Ya veo. ¿Así que es culpa mía? ¿No te apoyé? No es tu culpa, pero ya ves cómo vivimos. Tú estás en los salones de la mañana a la noche. Yo estoy en casa como ama de casa. Apenas socializamos. ¿Te comunicabas con Amelia? Era fácil. Escuchaba, comprendía, no me culpaba de mis fracasos. Por lo que a mí respecta, lo entendía, dijo Isabela con ironía. Es fácil ser comprensivo cuando te mantienen. No se trata de dinero. ¿No se trata de dinero? Entonces, ¿por qué retiraste 2,000 de mi tarjeta? Quería comprarle un regalo a su madre. Rodrigo, deja de mentir. Isabela sintió que su paciencia se agotaba. Te llevaste mi dinero para impresionar a una joven belleza, haciéndote el empresario de éxito a mi costa. Quizá tengas razón, aceptó Rodrigo cansado. Pero no quería hacerte daño. Yo solo quería volver a sentirme necesario, importante. ¿A costa de humillar a tu propia mujer? No te humillé. No lo hiciste. ¿Qué hiciste cuando le dijiste a tu amante lo mala esposa que tenías? Cuando le prometiste un piso con mi dinero. Rodrigo bajó la cabeza. Perdóname, Isabela. Me doy cuenta de que lo que hice fue despreciable. ¿Lo has entendido? Muy bien. Isabela le tendió la mano. Dame la tarjeta. ¿Qué tarjeta? La tarjeta que te di para la caja chica. Obviamente, nuestros conceptos de caja chica son drásticamente diferentes. Rodrigo sacó la cartera a regañadientes y le entregó a su mujer la tarjeta de plástico. Isabela, ¿qué pasa ahora? ¿Qué tiene que pasar? Metió la tarjeta en el bolso. Me has engañado, me has mentido, te has gastado mi dinero en una amante. ¿Qué crees que debería pasar? Quizás podamos arreglarlo, empezar de nuevo, empezar de nuevo. Isabela le miró sorprendida. Rodrigo, tú no me quieres. Me di cuenta hace mucho tiempo. Amas mi casa, mi coche, mi dinero. Y cuando surgió la oportunidad de conseguir algo de una mujer joven y guapa, enseguida te pasaste a ella. Eso no es verdad. Lo es, Rodrigo. ¿Y sabes lo que es hiriente? No es que la engañaras, es que resultaste ser un hombre tan mezquino. Mentirle a una chica de 23 años, fingir ser alguien que no eres, gastar el dinero de otros. Isabela, dame una oportunidad para hacer las cosas bien. ¿Qué oportunidad? Se rió amargamente. ¿Ya viste lo rápido que tu amante se volvió contra ti cuando se enteró de la verdad? ¿Crees que conmigo será distinto? Somos marido y mujer. Éramos marido y mujer. Ahora eres un aprovechado en paro que engaña a su mujer con su dinero. Rodrigo se encogió ante las duras palabras. ¿Qué quieres que haga? Quiero que recojas tus cosas y te vayas de mi casa antes de esta noche. Isabela, esta es nuestra casa. Mi casa, Rodrigo, comprada con mi dinero. Y no pienso seguir manteniendo a un marido desagradecido. ¿A dónde iré? Ese es tu problema. Puedes alquilar un piso, quedarte con amigos,
encontrar a otra mujer rica que quiera mantenerte. Isabela dio media vuelta para irse, pero luego se volvió. Lo mejor es que busques trabajo, cualquier trabajo, y aprende a vivir con tu propio dinero, no con el de una mujer. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Qué matrimonio, Rodrigo? ¿En el que el marido engaña a su mujer y se gasta su dinero en amantes? No quiero ese tipo de matrimonio. Entonces se acabó. Se acabó en el momento en que besaste a otra mujer. Solo estoy resumiendo. Isabela caminó hacia el aparcamiento sin mirar atrás. La voz de Rodrigo se oyó detrás de ella. Isabela, no lo hagas. Podemos hablarlo, encontrar una salida. Pero ella no se detuvo. 12 años de matrimonio terminaron en una plaza cercana al centro comercial, junto a un cajero automático del que su marido sacaba dinero para otra mujer. Al subir al coche, Isabela sintió una extraña mezcla de dolor y alivio. El dolor de la traición era agudo, pero el alivio de que por fin las cosas salieran a la luz era más fuerte. Ahora sabía la verdad, y sabía qué hacer a continuación.